Saludos. Saludos, Cristian. Saludos a todos los colegas, bienvenidos. Bienvenidos todos. Listo. Acá estamos de nuevo. Gracias, Luis. Acá estamos acomodándonos, acostumbrándonos a trabajar sentado. Porque yo tenía la otra mesa que yo tenía antes, trabajaba de pie. Hay que acostumbrándome a este poco de cosas. Y seguimos. Sí, señor. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar. En la clase anterior habíamos hablado de lo que era los ICs de backlight, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era el ICs LDO, ICs de backlight, el display PMU. Y bueno, hoy vamos a ver lo que es los ICs dual DC-DC converter en los displays AMOLED, los displays AMOLED. ¿Por qué se copió de mi idea, profe? Esto es suyo, muchachos. Cuando deseen, también es suyo. Tenemos la Navi Plus. Aquí tenemos Infibox. No, y hay algo, por ahí hay una sorpresa que vamos a armar pronto. Por ahí hay una sorpresa que vamos a armar pronto y la voy a mostrar pronto. Sí. Quiero anunciar para mis colegas de Venezuela, de aquí de Venezuela, que tengan algún problema con un iPhone, con error 4013, que tengan que programar la memoria, pues simplemente se pueden poner en contacto conmigo, enviarme la memoria y yo se las puedo programar, les puedo programar la memoria. Los colegas acá en Venezuela, yo sé que es difícil acá tener esas herramientas, pero estamos para ayudarnos. Si tienen una memoria y quieren programar, pues acá está y pueden enviarla. Bueno, Eduardo, podemos hablar. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el IC Dual DC-DC Converter en los displays AMOLED. Recuerden que no es lo mismo una LCD que una pantalla AMOLED, ¿verdad? Una pantalla AMOLED está compuesta por una matriz de diodos activas orgánicos emisores de luz. Está formado por LED de colores que permiten controlar los píxeles de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de sus píxeles va a encender de forma independiente. Se puede apagar o encender de forma independiente. Controlar su color, su intensidad de luz y también puede controlar también el contraste al mismo tiempo. La gran fortaleza de las pantallas AMOLED, ¿verdad?, que muchas veces los vemos en los dispositivos Samsung, ¿verdad?, es poder crear negros puros.
¿verdad? Un color negro muy puro. Ustedes agarran una LCD de un Apple, de un equipo Apple o un dispositivo, ¿verdad?, que tenga backlight, y el color negro no es puro. El color negro tiende a tornar un color gris al final, ¿verdad? Eso es debido al backlight. Entonces, la fortaleza de las AMOLED es poder crear negros más puros, ya que puede apagar o encender los píxeles independientemente de la matriz de diodos activas emisores de luz. Entonces, gracias al apagado de los píxeles en las zonas que no necesiten mostrar color, eliminando el backlight. ¿Qué quiere decir esto? Que un display AMOLED puede apagar independientemente los píxeles, ¿verdad?, en las zonas que no necesite mostrar color. Simplemente vamos a ver si pueden ver los píxeles. Vamos a mostrarles acá en el microscopio. Ahí están los píxeles. Miren, por ejemplo, acá podemos ver en la línea del microscopio, no sé si lo van a apreciar, ¿verdad?, una matriz de una línea de diodos apagada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que puede apagar y encender independientemente los colores. Pero miren qué pasa. ¿Ve? Aquí encendió. Puede apagar y encender independientemente las matrices de diodos. ¿Están viendo? Entonces, esta es la diferencia de las pantallas AMOLED, de las LCD. Puede apagar o encender independientemente la matriz de diodos en las zonas que no necesite mostrar color. Esto le permite ahorrar energía aún más y también le permite emitir colores negros aún más puros. Para que vean. Por acá para que vean. Ahí se ve. Desbloqueamos. La línea rosa en los Edge se debe al flex. Entonces, para controlar este tipo de pantalla se necesita un voltaje positivo y un voltaje negativo para funcionar, y esto se tiene que hacer a través de un convertidor dual. Tenemos que tener, para que la pantalla AMOLED pueda funcionar, un convertidor dual. Ahora, ¿por qué se le llama convertidor dual? Porque convierte un voltaje positivo menor a uno mayor y un voltaje negativo menor a uno mayor. Como por ejemplo, menos 5 voltios a menos 10 voltios y 5 voltios a 10 voltios. Un ejemplo, ¿verdad? A esto se le llama convertidor dual, convertidor DC-DC. ¿Por qué se llama DC? Porque convierte corriente directa en una corriente directa mayor, una corriente directa menor a una corriente directa mayor, y es dual porque maneja dos tipos de voltajes, ¿verdad? Uno positivo y uno negativo, y se va a llamar convertidor DC-DC dual converter, ¿verdad? Dual DC-DC converter también le podemos llamar. Ahora,
¿Cuál es su función? El IC de CDC Dual Converter es el encargado de la administración de energía del display AMOLED. Su funcionamiento consiste en alimentarse de voltajes principales filtrados por capacitores y bobinas, uno positivo y uno negativo. Uno positivo y uno negativo. Aquí vemos los capacitores y las bobinas, ¿verdad? Entonces, su funcionamiento consiste en alimentarse de voltajes principales filtrados por unos capacitores y unas bobinas, un voltaje positivo y uno negativo. De aquí la palabra dual. El módulo de pantalla AMOLED necesita una serie de voltajes para poder funcionar, pero adicional a eso requiere un voltaje negativo. En este caso vamos a conseguir una bobina tierra. He aquí donde les decía, solamente y únicamente vamos a conseguir en los dispositivos móviles una bobina a tierra en el caso de los convertidores de CDC Dual, de los dispositivos que lleven pantallas AMOLED. Solamente vamos a conseguir una bobina a tierra en este caso. Es aquí el circuito donde lo vamos a conseguir. Entonces, para que el convertidor pueda convertir ese voltaje negativo, necesita tener una bobina a tierra. Entonces, una vez recibida la señal de encendido, ¿verdad? La señal de detección, datos, reloj que retorna de ALIC a una señal de encendido, comienza a computar. ¿Qué quiere decir esto? Una vez recibida la señal de datos y de reloj que retorna a ALIC una señal de encendido y comienza a computar. Una vez, ¿verdad?, es detectada la señal de datos del display. Una vez detectada la señal de datos del display y la de reloj del display, retorna a ALIC una señal de encendido, ¿verdad? Y esa señal de encendido le va a indicar a ALIC, comienza a conmutar, comienza a convertir el voltaje, ¿verdad? Para poder medir este IC o este circuito es necesario medir las entradas y salidas de voltaje que llegan a los circuitos y los diferentes componentes, como por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de un circuito dual de CDC, un convertidor de CDC dual. Tenemos el circuito y tenemos que identificar en el esquemático las entradas y salidas de voltaje. Por ejemplo, aquí veo un voltaje que me dice, ¿verdad?, menos 4.4 voltios, ¿verdad?, 7.0 voltios, 1.8 voltios. Señal de datos del Touch Screen Panel, TSP, ¿verdad? Vamos a analizar los voltajes, son señales de datos y de reloj del display. Y aquí tenemos los voltajes, ¿verdad? 1.8, 3.0, 7.0, 4.6 y menos 4.4 voltios, ¿verdad? Que lo vamos a conseguir en los esquemáticos. Entonces, ¿cómo identificamos fácilmente el circuito de CDC convertidor dual? De la siguiente manera. Como por ejemplo, aquí tengo dos tarjetas. Tengo dos tarjetas de equipos americanos y yo voy a buscar mis convertidores de voltaje. Siempre únicamente vamos a conseguir una bobina a tierra en el circuito convertidor de CDC dual. Entonces ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad, una punta a tierra, y comienzo a buscar bobinas. Aquí está. Ahora vamos a ver las otras bobinas para que vean.
¿Ven? Las otras bobinas no están a tierra. No están a tierra las otras bobinas. Ni más bobinas. Entonces, solamente y únicamente vamos a conseguir bobinas a tierra en el circuito convertidor de CS Dual. Aquí está. Y aquí tengo identificado mi circuito convertidor, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver yo para saber si está funcionando? ¿Verdad? Medir las entradas y salidas de voltaje que llegan a los circuitos, como por ejemplo aquí tenemos, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? Una entrada aquí, ¿verdad? Que viene de la bobina, ¿verdad? Y vemos las líneas, las diferentes salidas, donde podemos hacer las mediciones de voltaje para saber si el circuito está bien, ¿verdad? Obviamente alrededor del circuito no debe haber ningún corto. Son capacitores. Esta bobina está a tierra, ¿verdad? Está en perfecto estado este circuito. Y vamos a hacer la medición de voltajes. Positivo, negativo. Encendemos el equipo. Aquí tenemos el circuito y vamos a hacer la medición de voltajes. Tenemos el multímetro. La medición de C. Tenemos un voltaje, otro voltaje, .8 voltios, otro voltaje, y entró el reposo, lo despertamos. Voltaje, y empezamos a verificar diferentes voltajes. Fíjense que este circuito está en perfecto estado. Ahora podemos verificar también, aparte de que no haya corto alrededor del circuito convertidor de CS Dual, ¿verdad? Cuando tengamos una falla en un display AMOLED, podemos verificar que el voltaje esté presente en el conector, ¿verdad? Igualmente
Apago el dispositivo. Corriente directa, ajá. Voltaje directo. Ahí está. Ya apareció el voltaje. Vamos a verificar rapidito a ver si conseguimos el voltaje negativo. Diferentes voltajes presentes. Pero también es importante verificar también en el momento, ¿verdad?, de nosotros hacer la medición, es importante verificar también si la señal de datos, ¿verdad?, y de reloj del display están presentes. ¿Cómo lo hacemos también? ¿Verdad? En este caso está todo en perfecto estado, y para verificar la señal de datos o de reloj tenemos que hacerlo midiendo una impedancia en ohmios. Colocamos medición de resistencia en ohmios y medimos la impedancia. Aquí están los filtros. Ya sabemos que cuando nos da un valor es porque hay conexión. 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 Y hay conexión. Tiene que reconocer el display correctamente, ¿verdad? Si la señal de datos o de reloj no está presente, ¿verdad?, o alguno de los protocolos de detección de la LCD no está presente, no va a comenzar a elevar el voltaje. No va a comenzar a elevar el voltaje. Entonces, no va a funcionar correctamente. He aquí, él intenta acá, como por ejemplo, vamos a conectarlo. Aquí enciendo el dispositivo. Miren el multímetro. Vamos a encender el dispositivo. Y aquí voy a buscar voltajes. Ahí tengo el voltaje presente. Y el voltaje se va a ir cuando él no detecte la LCD. Llega un momento, me da el estado alto y me da el estado bajo. ¿Ven? Voy a presionar power de nuevo. Me da el estado alto. Intenta detectar la LCD, ¿verdad? Y va al estado bajo y cae. ¿Qué quiere decir esto? Que no reconoce la LCD. Intenta enviar una señal para elevar el voltaje, ¿verdad? Para reconocer la LCD y elevar el voltaje. No la detecta, deja de convertir. El convertidor se protege, deja de convertir, porque al no detectar la LCD no tiene a quien enviarle voltaje y deja de convertir, pero en el proceso él va a inyectar un voltaje por un periodo muy corto, un estado alto, intenta enviarlo a un estado alto, intenta enviarlo a un estado bajo y cae. Ahora vamos a interpretar esto en el osciloscopio. Vamos a interpretarlo en el osciloscopio. Vamos a ver cómo colocamos esto. Vamos a colocar esto por aquí. Ustedes puedan ver el comportamiento de este proceso, ya no con el multímetro, sino con el osciloscopio.
para intentar reconocer el display. Ahí sí. Ok, listo. Vamos a alimentar. Tengo mi punta de prueba. Auto. Ahora vamos a interpretar ese voltaje. A ver, ese estado alto. Ahí tenemos el estado alto. 1 segundos. Y cae. Otra vez, estado alto. Estado bajo. Cae. ¿Ven? En el multímetro interpretamos lo mismo también. Intenta enviar un pulso para elevar el voltaje, un estado alto, un estado bajo y cae. Ahora vamos otra vez al multímetro. Vamos a encender el teléfono. Punta. Ahí está. Estado alto. Estado bajo. Ya tiene que venir estado bajo. Y cae. Entonces, en el proceso de encendido, para reconocer el display AMOLED, él tiene que enviar un voltaje por un instante, al mismo tiempo que envía, ¿verdad?, que detecta la LCD, la señal de datos y de reloj, tiene que enviar un estado alto, un estado bajo, para intentar reconocer la LCD, ¿verdad?, para posteriormente enviar una señal de encendido. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es verificar en el momento que tengamos una falla de un Samsung o equipo que tenga display de CS AMOLED, no solamente es verificar el convertidor, verificar que no tenga corto y cambiarlo. También tenemos que verificar los filtros y las resistencias conectadas en el conector del display, ¿verdad?, si no está algo fuera de valor, ya que las mismas, ¿verdad?, si está algo fuera de valor, como por ejemplo aquí podemos ver filtros, ¿verdad?, diferentes filtros EMI, ¿verdad?, resistencia y capacitores. Si hay algo fuera de valor o algo muy extraño, no va a funcionar correctamente el display. Entonces, no solamente es ir y cambiar el IC, es también verificar cómo trabaja el circuito. ¿A qué me refería cuando vimos las clases de I2C? Sabemos que cuando un protocolo I2C tiene que tener un estado alto, ¿verdad?, un estado bajo, y el reposo va a quedarse el estado bajo. Pero también en este caso, en el proceso de encendido del equipo para reconocer la LCD, si no es detectada, él va a enviar un estado alto, un estado bajo, y se va a desactivar completamente ese protocolo. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? A nosotros nos sirve para interpretar cómo trabaja un circuito, cómo hace para detectar la LCD. Él tiene que inyectar un voltaje por un instante. Entonces, en ese instante, rápidamente podemos hacer la medición de voltaje, rápidamente en unos segundos. El osciloscopio, como pudieron ver, nos sirve para poder interpretar esa onda, verla de manera gráfica, para poder ver la onda de manera gráfica. Entonces,
Para que el circuito convertidor DCS Dual pueda funcionar correctamente, tiene que reconocer la LCD y tiene que estar presente la señal de datos, ¿verdad? Y de reloj, ¿verdad? De la LCD. Si no está presente la señal de datos ni de reloj de la LCD, no va a retornar la señal de encendido para que el mismo comience a computar. Entonces, por eso tenemos que verificar las líneas y entradas de voltajes, ¿verdad? Las entradas y salidas de voltaje del circuito, cada una de las líneas. Ya sabemos nosotros, como hemos aprendido a lo largo del curso, que tenemos diferentes protocolos, como tenemos el protocolo MIPI. Ya sabemos que MIPI es un hub de comunicación, y aquí tenemos señal de datos, señal de datos, señal de datos, y tenemos también los voltajes. Ya sabemos que en el diagrama, cuando vemos la palabra TSP, significa Touch Screen Panel, ¿verdad? 3.3 voltios, y aquí tenemos los voltajes del display. E igualmente en el circuito, si tenemos el diagrama, vamos a ver cómo está conectado, los voltajes. Igualmente, a igual que un IC de backlight se alimenta de VBAC también. Y aquí tenemos la señal de encendido. Entonces, fácilmente podemos identificar un circuito convertidor dual por la bobina que lleva tierra. Rápidamente vamos a buscar otra tarjeta. Tenemos otra tarjeta por acá. Busca por aquí. Aquí está. Aquí está. Una bobina tierra, la otra no. Un Samsung S3, un S4, es igual, una bobina tierra. Entonces, solamente y únicamente en este caso vamos a conseguir una bobina tierra en el circuito DCS convertidor dual de las pantallas AMOLED. Fácilmente lo identificamos por eso. En el circuito, claro, igualmente vas a tener el mismo comportamiento en el conector. La diferencia va a ser en backlight, que en backlight vas a tener un ánodo y un cátodo, ¿verdad? Un retorno de voltaje. Pero en este caso de las AMOLED, la diferencia va a ser que vas a tener un voltaje positivo y un voltaje negativo para que pueda funcionar. La pantalla AMOLED necesita un voltaje positivo y un voltaje negativo para que pueda funcionar. Entonces, en el momento que nosotros tengamos una falla, ¿verdad? Sin el esquemático, ¿cómo identificamos el circuito fácilmente? Por la bobina tierra. Rápidamente buscamos, conseguimos la bobina tierra. Fácilmente lo identificamos. Aquí está otro, igual. Fácilmente. Tengo un S3 que no me abre cámara. Tienes que verificar las resistencias y los filtros, colega. En el foro está el esquemático.
verifica las líneas ISP del procesador de imagen. Entonces, fácilmente de esa manera podemos identificar un circuito convertidor de CS dual y pudimos ver en el osciloscopio el comportamiento que tiene al momento de que vaya a elevar el voltaje, el comportamiento de los protocolos I2C, el estado bajo y el estado alto. Ahora, vamos a hacer un repaso. Ahora, ya sabemos que el IC de CS Dual Converter es el encargado de la administración de energía del display AMOLED. Su funcionamiento consiste en alimentarse de voltajes principales, filtrados por capacitores y bobinas, un voltaje positivo y un voltaje negativo. De aquí la palabra Dual. El módulo AMOLED necesita una serie de voltajes para poder funcionar, pero adicional a eso requiere un voltaje negativo. Necesita un voltaje positivo y un voltaje negativo para funcionar. En este caso vamos a conseguir una bobina a tierra para que el convertidor pueda convertir ese voltaje negativo. Una vez recibida la señal de detección de datos y de reloj, retorna al mismo IC, va a retornar una señal de encendido y va a comenzar a conmutar. Entonces, en ese proceso de recibir la señal de datos y de reloj, estas señales de datos y de reloj van a tener unos estados bajos y unos estados altos. Ya sabemos que para medirlo podemos medir los circuitos que están alrededor y las entradas y salidas de voltaje en el conector, ¿verdad? Las entradas y salidas de voltaje en el circuito, las salidas de voltaje en el conector. ¿Y cómo identificamos fácilmente? Por la bobina a tierra, que la conseguimos rápidamente. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el Tristar, los IC de carga. En la siguiente clase vamos a ver lo que es los IC de carga y vamos a ver el Tristar, Tigris y los IC de carga. Vamos a dar un receso. Vamos a dar un receso de 20 minutos y volvemos de nuevo. Vamos a dar un receso de 20 minutos y volvemos, ya que tenemos bastantes temas por tocar el día de hoy.